Bueno, estuvimos viendo eh, los capítulos 11 y 12, donde a través de unos cuadros que nos presenta Mateo, podemos ver la lucha entre la fe y la incredulidad, que no es otra cosa sino la lucha entre la luz y las tinieblas. Cristo vino aquí a la tierra para que nosotros creyéramos en Él y al creer en Él tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Así que la salvación, como todos nosotros lo sabemos, tiene que ver con creer en el Señor Jesucristo, con creer en su palabra, con creer en su obra, con creer en su cruz, con creer en todo lo que Él ha dicho. Y la salvación de todo ser humano y de la humanidad depende de la fe. A través de la fe es como nosotros recibimos el nuevo nacimiento, el arrepentimiento genuino, el perdón de pecados, la salvación, la redención. A través de la fe es que somos justificados, a través de la fe es que nacemos de nuevo, a través de la fe es que somos glorificados, a través de la fe es que podemos alcanzar todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Pero esta fe tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo está implantando su palabra en el corazón de los hombres, pero se encuentra con corazones duros. Se encuentra con un ambiente lleno de religiosidad falsa, con un ambiente lleno de hipocresía religiosa. Se encuentra con el estorbo de los fariseos, que están llenos de arrogancia, de altivez, y que no permiten que la luz de la verdadera palabra de Dios llegue a los corazones de los habitantes de Jerusalén. Se encuentra Jesús con corazones duros y ojos que ven y oídos que no oyen, corazones duros que pueden presenciar los milagros, las señales, los prodigios del Señor Jesucristo, que aún se pueden encantar con la sabiduría y con la magistral predicación que Él da, pero aún así no lo siguen, aún así no se arrepienten ahora, aún así no se deciden por el Señor Jesús. Entonces en el capítulo 11 encontramos que Juan al final de sus tiempos tuvo una crisis de fe. Encontramos también que hubo ciudades donde Jesús hizo un gran número de milagros, de prodigios y de señales, y que aún así no creyeron, y Jesús pronuncia un juicio, porque todo aquel que recibe el Evangelio, que recibe la luz de Cristo, todo aquel ante el cual Dios se revela y decide no creer, es condenado. De eso habló el evangelista Juan. Juan nos dice que en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo, que es la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice, esta es la condenación. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, esta es una guerra entre la luz y las tinieblas. En el capítulo 11 nos dice también el Señor Jesucristo que hubo un momento en que Él se alegró y expresó que Dios, el Padre, escondía la revelación de su gloria y el camino de salvación, la escondía, de los sabios y entendidos, y se la revelaba a los niños. O sea que la revelación de Dios y la salvación y la capacidad de comprender y de creer está ligada también a la capacidad de ser humildes, de humillarnos delante de Dios. Que la gente arrogante no puede creer en el reino de los cielos, ni puede creer en la predicación de Jesús. Encontramos también que a Jesús le dolía el legalismo hipócrita de los fariseos, que detestaban a Jesús porque hacía milagros en el día sábado y que querían simplemente jactarse de que ellos eran buenas personas porque observaban el día sábado. Pero en el fondo eran tan perversos que cuando una persona era sanada en el día sábado, no se alegraban de que la persona sanara, sino que se llenaban de ira y acusaban al Señor Jesucristo de profanar el día sábado. Era gente perversa, disfrazada de piedad, disfrazada de religiosidad. Este asunto
llega a su colmo este asunto de la hipocresía de los fariseos, que son los líderes religiosos del momento, que son los maestros, los teólogos de ese momento. Estos fariseos llegan a su colmo cuando en un momento dado deciden, ante la evidencia de las señales y de los prodigios, ante la evidencia de la autoridad del Señor Jesucristo, que delante de ellos expulsa a los demonios y los demonios tiemblan delante de Él, ante todos los prodigios y el poder que Él tiene sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre el perdón de pecados, sobre los leprosos, sobre todo lo que existe, ante esa claridad de señales, de prodigios, de milagros, que no son otra cosa que la evidencia de quién es el Señor Jesucristo y de cuán cierto es su mensaje y cuánta necesidad tenemos de humillarnos ante Él y de reconocer nuestro pecado y pedir su perdón. Ante esa evidencia, ante eso que está tan claro, ellos deciden negar el poder del Señor Jesús y decir que simplemente ese poder tiene que ver con las tinieblas. O sea, que ese poder con que Jesús liberta a los cautivos, con que sana a los enfermos, con que detiene la fuerza del mar, todo ese poder, dice, es otorgado por Satanás. Eso es un punto en un colmo a donde ellos llegan y adquieren una condenación aún mayor, porque Jesús da testimonio de que todos los pecados que se puedan cometer contra la persona del Hijo del Señor Jesucristo puedan ser perdonados, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Y ahí encontramos todo lo que implica el pecado imperdonable, de saber, de tener delante de nosotros el poder de Dios y negarlo. Ahora en el versículo 38, que quedamos por ahí en el versículo 38, capítulo 12, versículo 38, resulta que los fariseos se acercan otra vez a Jesús. Han estado rondándolo, han estado viendo todos los milagros. Hay un punto, este es un momento en que Jesús ha hecho miles de señales y miles de prodigios, de portentos, de cosas que son claras, de cosas que son contundentes y que son más que suficientes, y hay de sobra para que ellos puedan creer en que este de verdad es el Mesías. Pero aún así están dilatando y buscando la forma de esconder la verdad, de detener la verdad. Ellos se acercan a Jesús, capítulo 12 de Mateo, versículo 38, y leemos hasta el 45. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esta es una palabra de juicio y es una palabra de condenación. Definitivamente, el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido diseñado para salvar a todo aquel que lo escuche, a todo aquel que lo crea, a todo aquel que lo obedezca, a todo aquel que se arrepienta. Pero como un efecto colateral, por así decirlo, y no tan colateral, sino que el Evangelio de Cristo es la expresión máxima de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe el Evangelio y lo rechaza, todo aquel que escucha el Evangelio y lo rechaza, todo aquel que niega al Señor Jesucristo ante la evidencia y la manifestación de quién es Él, será inmediatamente condenado, será inmediatamente condenado. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que todos ellos están condenados. Todos ellos que, sabiendo que el Espíritu Santo está respaldando a Jesús, que sabiendo quién es Jesús, que comprobando su autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre el pecado, no pueden reconocer que es el Hijo de Dios.
ellos que prácticamente se han levantado de manera soberbia y altiva contra el mismo Dios, ellos están ya condenados. Y de hecho, aquí muestran un juicio donde lo terrible del juicio no es solamente el castigo que Dios les va a infringir en el infierno, sino lo terrible y lo humillante del juicio es que personas que ellos jamás pensaron serán las que se levantarán para condenarlos a ellos. Personas como quienes, por ejemplo, los habitantes de Nínive. Recuerdan la generación de Nínive que se arrepintió a la predicación de Jonás. Cuando Jonás llegó y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y recuerdan lo que significó el arrepentimiento genuino. Y nosotros podemos mirar a Nínive y comprender cuál es el tipo de arrepentimiento que de verdad es sincero, que de verdad es genuino, que de verdad conduce a la salvación. Todos los habitantes de Nínive se arrepintieron y por ese arrepentimiento alcanzaron el favor y la misericordia de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Esos ninivitas perversos, incircuncisos, que nunca conocieron la ley de Moisés, pero que se arrepintieron ante la predicación de un profeta de Dios, esos ninivitas serán los jueces de esta generación de escribas, de fariseos, de teólogos, llenos de arrogancia, llenos de altivez, que están llenos de conocimiento, pero que no se han arrepentido ante el mensaje y la predicación del Señor Jesucristo. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación. La reina del sur fue aquella reina que alguna vez visitó al rey Salomón, que alguna vez lo visitó para comprobar la grandeza y la gloria de su reino y la sabiduría de este rey. Esta reina del sur pertenece a Etiopía, a las regiones de África, regiones donde no ha llegado la luz de la revelación que había llegado a Israel, regiones que no conocían a Dios, cargadas de politeísmo, de idolatría, de tinieblas, de oscuridad, pero una pequeña luz lejana, como fue la luz de la gloria de Dios en el reinado de Salomón, la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, esa pequeña luz que brillaba de lejos fue suficiente para que la reina del sur reconociera la grandeza del Dios de Salomón. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra salvación es por la fe, nuestra salvación no es por el conocimiento, nuestra salvación no es por el ministerio, nuestra salvación no es debido al servicio a la obra, no, todas esas cosas tienen que ser actos de agradecimiento por la salvación recibida. Nuestra salvación tiene que ver por la fe y un poquito de fe en un ser humano es mucho más grande y mucho más glorioso para Dios que una persona incrédula, que una persona arrogante, llena del conocimiento, llena de teología, llena de argumentos, pero que nunca ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto es un juicio para esta generación. ¿Cuál generación? La generación hebrea que no creyó, Ahora, voy a decir algo. Cuando Jesús habla de esta generación, no podemos tomarlo en términos literales como la generación que vivió en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque no todos fueron incrédulos. Están los discípulos, están los 120 que estuvieron en el aposento alto, están los 3000 que creyeron a la predicación de Pedro en la primera campaña evangelística después de Pentecostés, y después fueron 5000. O sea que no podemos decir que la palabra generación se refiere a todos los que vivieron en la época de Jesús. No. Ahí la palabra generación se relaciona más bien con el concepto de generación de víboras, de la cual habló Juan el Bautista y de la cual habla Jesús. ¿Qué significa la palabra generación de víboras? Es la generación de Satanás, es la generación de la serpiente. La serpiente para los judíos es la personificación o el símbolo o el animal que simboliza a Satanás. Satanás tienta a Eva a través de una serpiente en el jardín del Edén. De ahí es donde proviene el dicho de generación de víboras. Generación de víboras tiene que ver con hombres del diablo, gente del diablo. Entonces, cuando Jesús dice esta generación, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, no se refiere solamente a la generación
que lo vio, se refiere a todas las generaciones que habiendo conocido el Evangelio, que habiendo recibido la palabra de Dios, que habiendo recibido las manifestaciones del poder de Dios, deciden no creer y aún negar lo que es obvio, negar lo que es evidente. ¿Cuántas personas no conocemos que niegan a Dios? Y sabemos lo absurdo que es. Un salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué el salmo dice el necio? Porque es absurdo negar a Dios, porque Dios no puede ser negado, porque todos los seres humanos saben que Dios existe. Y la persona que lo niega es porque deliberadamente quiere negarlo, no porque no sepa en lo más profundo de su ser que existe, es porque está de pelea con Dios, es porque está inconforme con Dios. Entonces, esta generación se refiere a todos aquellos que van a ser condenados porque habiendo recibido el Evangelio, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Dios, deciden negarlo y deciden rechazarlo. Bueno, entonces Jesús va a seguir profiriendo juicios, y en el siguiente juicio, en el versículo 43, coloca un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que le va a pasar a la generación que lo rechazó. Y esto sucedió en Israel, realmente tiene una aplicación, un cumplimiento histórico, a pesar de que Jesús siempre habla de una manera alegórica o de una manera simbólica muchas veces, pero esto tiene un cumplimiento literal y real en la historia de Israel. Dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hay 2 cosas en este texto. Número 1, un relato de lo que sucede cuando una persona que ha sido poseída por un demonio es libertada. Cuando una persona ha sido libertada de una esclavitud demoníaca, de una posesión demoníaca, esa persona debe llenar su vida del conocimiento de la palabra de Dios. Esa persona debe llenar su alma del Espíritu Santo de Dios. Esa persona debe dedicarse por completo a vivir para aquel quien la libertó. La persona que es libertada de la esclavitud demoníaca tiene que ser una persona que sirva al Señor con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Tiene que ser una persona que no le deje ninguna puerta abierta a Satanás. Tiene que trabajar con su mente, y esto es lo que nosotros no entendemos, que la vida cristiana no consiste en simplemente en llegar a hacer una oración de fe y luego regresarme para mi casa. No, tenemos una mente llena de conocimientos errados, una mente que tiene que ser transformada, una mente que tiene que ser llena del conocimiento de su palabra. Tenemos un corazón que está vacío o que más bien está lleno de amor por el mundo, de amor por las cosas materiales, de lujurias, de codicias, de pasiones. Ese corazón tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ese corazón tiene que ser lleno de amor. Ese corazón tiene que ser lleno de sabiduría, de amor, de paz, de misericordia, de clemencia. Tenemos que tener una vida llena de la presencia y del poder de Dios. ¿Para qué? ¿Y por qué? Más bien, ¿por qué? Porque cuando el espíritu inmundo sale, y esto es un asunto literal del cual está hablando Jesús, y está Jesús aprovechando para darnos una revelación del mundo espiritual, lo que sucede en el mundo espiritual. Y no podemos de pronto centrarnos en el asunto de la posesión demoníaca, pero lo cierto es que cuando Cristo llega a una vida, si en esa vida hay un demonio, si en esa vida hay algún tipo de esclavitud, algún tipo de contaminación, eso inmediatamente se va, porque Cristo llega. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad los hará completamente libres. La verdad de Jesús liberta a todos los cautivos. Pero ¿qué sucede si los demonios se van de mi vida y yo simplemente me dedico a ver la vida pasar, simplemente me dedico a la necedad, a ver programas de televisión, a escuchar cualquier tipo de música, no alimento mi espíritu, no alimento mi alma? Entonces
sucede lo que Jesús acaba de contar aquí. El demonio que habitaba dentro de esa persona regresa y dice, y la encuentra como una casa barrida y vacía. Es decir, como una casa vacía. ¿Por qué? Porque aquello que se fue no ha sido reemplazado por la presencia de Dios, porque simplemente le dieron gracias a Dios porque lo libertó y ya, pero no buscaron más a Dios. Entonces dice que el demonio vuelve a tomar posesión de esa persona, y no solamente eso, sino que llama a 7 demonios más. Esto es un principio espiritual, del mundo espiritual, que Jesús nos reveló aquí, pero el propósito para el cual nos revela es para decirnos que en el mundo material, a las personas que lo dejan y al pueblo que lo rechaza le va a suceder lo mismo. Y él se está refiriendo específicamente a su pueblo, al pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. En este momento Jesús está hablando de Israel como nación, como la nación del pacto, como la nación a la cual le había hecho Dios las promesas del Mesías, como la nación que tenía suficiente luz para esperar al Mesías. Recuerden que llegaron unos magos de Oriente con una luz muy pequeñita, una estrella que aparecía. Y ellos con esa estrella atravesaron el desierto y vinieron a adorar al Mesías. Pero Israel tenía todas las estrellas, tenía toda la luz de una revelación profética completa y específica. Además, la esperanza de Israel era la aparición de su Mesías. Israel existía por causa del Mesías. El propósito de la nación de Israel era traer al mundo al Mesías. ¿Y qué pasó? El Mesías vino, lo rechazaron y lo crucificaron. ¿Qué le va a suceder a esta nación? Dice Jesús, lo mismo que le sucede a una persona a la que le sacan un demonio y no se llena del Espíritu Santo. Su postrer estado será peor. Y finalmente eso sucedió tanto en el ámbito espiritual, como en el ámbito material. Israel quedó llena de tinieblas espirituales, una incapacidad para convertirse a Cristo, un velo que no les permite ver la gloria de Dios. Yo quiero que vengan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Perdón, 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios 3:14. Dice la palabra de Dios, pero el entendimiento de ellos, ahí ellos son el pueblo judío. Esto es lo que pasa después como consecuencia de que los judíos rechazaron a su Mesías. A la luz del mundo la rechazaron porque amaban más sus tinieblas. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando leen la Torá, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Escuche bien lo que está diciendo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy tiene la Torá, pero la Torá era la revelación, el camino, las luces, las marcas, las señales, las claves, las pistas para llevarlos a Cristo. ¿Qué hicieron con la Torá? Se envanecieron en su conocimiento, se llenaron de arrogancia, se llenaron de altivez. La Torá para condenar a las personas, cuando ese era el camino de la salvación. Y eran precisamente los maestros de la Torá los que rechazaban a Cristo, y los que le atribuían al poder de Jesús, se lo atribuían a Satanás. Fueron ellos los que blasfemaron el nombre de Dios. Fueron ellos los que rechazaron a su Mesías. ¿Cuál fue el resultado? Tinieblas mentales, incapacidad para entender, entenebrecimiento de la mente. Dice otra vez el 14, el entendimiento de ellos se embotó. Miren, hermanos, yo no entiendo, una de las cosas más graves que sucede en el cristianismo es esa tendencia judaizante que hay en algunos ministros que ni siquiera son judíos, pero que se vuelven al judaísmo buscando una luz que no es luz, sino tinieblas.
Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Seminario Bíblico del Caribe, de las Asambleas de Dios, eso comenzó por una moda, eso se llaman vientos de doctrina. Cuando una cosa no ha permanecido desde el principio, sino que llega y aparece, esos son vientos de doctrina. Y llegaron los vientos de doctrina de los judaizantes. Y algunos de nuestros compañeros comenzaron a abrazar a esos judaizantes, inclusive se colocaban el manto, el talí, se colocaban, era tan ridículo de verdad y tan absurdo lo que hacían. Y recuerdo que uno de esos maestros me dijo a mí que nosotros no teníamos la capacidad de entender la Torá, que nosotros necesitábamos maestros y rabinos judíos, porque ellos sí podían entender la Torá. Y yo le dije, falso, falso, porque el entendimiento de las cosas de Dios viene por la gracia soberana de Dios que alumbra nuestra mente y alumbra nuestro entendimiento. Y el factor determinante para que Dios alumbre una mente o la entenebrezca es la manera como reaccionamos a la persona de su Hijo Jesucristo. Así que todos los judíos, por haber rechazado a Cristo, tienen una mente entenebrecida. Y no importa cuántas veces lean la Torá, y no importa cuántas veces lean a Moisés, aquí el apóstol Pablo, el judío más judío que todos los judíos, dice, todavía les queda el mismo velo no descubierto. Versículo 14. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El entendimiento de las Escrituras viene solamente por la persona de Jesús. Y todo lo que viene ahora a continuación es para ilustrar ese principio. Si usted quiere ser una persona sabia, instruida, que comprende la palabra de Dios, no crea que esto es por arrogancia, por altivez, no, esto tiene que ver por cuál es su actitud hacia la persona de Jesús, por el lugar que ocupa Cristo en su vida, en su mente y en su corazón. Y a partir de ahí usted puede escudriñar las Escrituras y las Escrituras se van a abrir para usted como un tesoro, pero lo principal, la llave que abre las Escrituras es la persona del Señor Jesucristo. El que niega a Cristo se convierte en un bruto, en un torpe para con las cosas de Dios. Perdónenme la palabra, pero es la palabra correcta. Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, estamos en 2 de Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Bueno, continuamos estudiando el capítulo 12, ya estamos por terminar. Jesús pronuncia un juicio de condenación por su incredulidad y porque no solamente no creyeron, sino que buscaron la manera de impedir que los habitantes de Jerusalén y de Israel creyeran, sobre todo porque detenían la verdad y acusaban falsamente a Jesús. Ahora en el versículo 46 encontramos una escena que dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús está hablando aquí de la importancia que tiene la fe para entrar en comunión con Dios, de creer quién realmente es Él. No podemos decir que su madre, que su hermano participaron de esta condenación de no creer. Ellos creyeron después. Pero en algunos evangelios
se cuenta cómo ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Les costó trabajo creer en Jesús. Parece que llegó algún momento en la vida en que consideraban que Jesús estaba loco, que Jesús estaba mal de la cabeza, que Jesús no debería estar haciendo las cosas que hacía, porque veían cómo se acercaba él a un problema cada vez mayor que iba necesariamente a terminar en su muerte. O sea, Jesús poco a poco, fue despertando el odio y la envidia de los líderes religiosos de su tiempo, y todo el mundo sabía que su vida podía estar en peligro, y pienso que también sus hermanos lo sabían. No sabemos el motivo de por qué lo buscan, pero el Señor Jesús lanza una expresión que debe cuestionar nuestra vida. Él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y yo quiero simplemente dejarles esta reflexión. La familia de sangre en esta tierra es importante. La amamos. Yo oro por mi familia. Oro para que se salven. Es lo único que puedo hacer. Porque el Señor Jesús nos enseñará en su palabra que nadie es profeta en su tierra. Es decir, que es muy difícil que alguien se convierta por el testimonio de uno de sus hijos o de un familiar. Y solamente puedo orar por ellos, y anhelo su conversión y anhelo su salvación. Pero hay algo que Jesús nos enseña en este pasaje, y es que la principal familia que tenemos es la familia de la fe, que son más importantes nuestros hermanos de la fe que nuestros hermanos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hermano de sangre, si se convierte, va a ser mi hermano toda la vida. Pero si no se convierte, no va a ser mi hermano toda la vida. Los hermanos de la fe seremos una familia por la eternidad y para siempre. Y Dios demanda que nosotros tengamos ese aprecio y ese afecto. La revolución de las iglesias grandes y de las mega iglesias ha traído un enfriamiento en las relaciones mutuas de los creyentes, donde no se puede practicar con libertad el amor y el compañerismo cristiano. No se puede practicar con libertad ni con facilidad la entrega, el servicio, el dar, el amar, el socorrer al hermano. Eso es difícil porque en su mayoría las personas se congregan en iglesias que parecen unos teatros, donde uno va, escucha mira, observa, disfruta una función y luego se va, y muchas veces ni siquiera conozco a la persona que está sentada en mi banca, ni a mi derecha ni a mi izquierda, y quizás hasta el saludo es un poco frívolo o superficial. Pero ese no era el plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia es que nosotros al interior de la iglesia encontremos los hermanos y las hermanas que nunca tuvimos, los padres y las madres que nunca tuvimos, los afectos entrañables que nunca tuvimos, la sanidad de los vacíos del amor y del corazón que nunca tuvimos, que todo ese amor de Cristo, porque es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, se desborde en actos contundentes de amor. Como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Bueno, lo principal son la madre y los hermanos de la fe. O sea, nuestro principal amor y nuestro principal afecto, en el orden que expone Dios, deben ser los hermanos de la fe y la familia de la fe. Bueno, vamos ahora a pasar a otro capítulo que es, esta es la verdadera familia del Señor. Y vamos a pasar a otro capítulo que es un discurso que da Jesús a una multitud, pero este es un discurso singular y particular porque es un discurso que Jesús hace en parábolas.
Deme un minuto. Ok. Bueno, hermanos, aquí hay un discurso que Jesús da y lo hemos titulado Discurso acerca del misterio del reino. El discurso ocupa todo el capítulo 13, ocupa el discurso. ¿De qué se trata el capítulo 13? Un discurso que da Jesús acerca de la naturaleza del reino de Dios. Y ese discurso lo da de una manera particular, singular, porque lo da en forma de parábolas. En otras palabras, podemos titular a este discurso el discurso de el reino en parábolas. Y contiene el capítulo 13 5 parábolas, que son, número 1, la parábola del sembrador; número 2, la parábola del trigo y la cizaña; número 3, la parábola de la semilla de mostaza; número 4, la parábola de la levadura; y número 5, la parábola de el tesoro escondido y la perla del gran precio. Decimos que se llama discurso acerca del misterio del reino porque básicamente lo que estas parábolas enseñan es la naturaleza del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, la primera parábola, que es la parábola del sembrador, habla de cómo comienza el reino de los cielos aquí en la tierra, cómo es recibido su mensaje. El sembrador salió a sembrar y sabemos que lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios y la manera como la palabra de Dios se abre camino en los corazones y da fruto. Ese es el inicio del reino de los cielos en una vida o en un corazón. Luego viene la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué nos enseña la parábola del trigo y la cizaña? El carácter heterogéneo inicial del reino de los cielos y su pureza y esplendor final. ¿A qué se refiere eso? A que nos compara a Cristo, compara a su iglesia, compara a su pueblo como un sembrado de trigo, pero que está intersectado o que tiene cizaña, porque alguien sembró cizaña. Entonces, en el reino de los cielos, momentáneamente, en sus principios, en sus comienzos, hay trigo y hay cizaña. Es decir, hay gente del reino de los cielos y hay gente del reino de las tinieblas. Esto es supremamente importante para que nosotros aprendamos a manejar nuestras relaciones en la iglesia. Acabamos de decir que Dios quiere que amemos a los hermanos, que Dios quiere que la iglesia del Señor Jesucristo sea conocida afuera por el amor que se tienen, pero ahora nos está diciendo que tengamos cuidado porque en medio de nosotros hay trigo, gente sembrada por Dios, pero en medio de nosotros hay cizaña, gente sembrada por el diablo. Está la parábola de la semilla de mostaza, que habla del crecimiento y desarrollo exterior del reino, o sea que el reino de los cielos es chiquitico en sus comienzos, pero luego se expande de la misma manera como una pequeña semilla de mostaza hace crecer un frondoso árbol. Eso tiene que ver con el crecimiento externo, podemos decir con el crecimiento numérico, podemos decir con el avance del reino del Señor Jesucristo en todos los ámbitos de la tierra. Y luego habla de la parábola de la levadura. ¿Recuerdan? Una medida, un poco de levadura en medio de una medida de masa de harina y leuda toda la masa. ¿Eso se refiere a qué? Al crecimiento y desarrollo del reino de los cielos al interior de mi corazón. O sea, cómo yo comienzo un día creyendo en Cristo, nazco de nuevo y en medio de todos mis defectos y en medio de todas mis limitaciones, esa fe en el Señor Jesucristo, ese conocimiento del Señor Jesucristo debe ir creciendo y yo debo ir transformándome, ¿cierto? Crecimiento y desarrollo interior. Y la parábola número 5, que está compuesta de 2 parábolas, que es el tesoro escondido y la perla de gran precio, hablan del infinito valor del reino. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Qué le hicieron los discípulos a Jesús? Antes de comenzar a revisar las parábolas, vamos a hacernos la misma pregunta. Vamos a ir a Mateo 13, versículo 10 al 17, donde los discípulos preguntan, ¿por qué les hablas en parábola? ¿Por qué les hablas en parábola? O sea, ¿cuál es el propósito de las parábolas
¿Por qué Jesús utilizaba parábolas en la predicación? ¿Qué estaba buscando con eso? Entonces vamos a Mateo 13 y aunque vamos a ver todo el capítulo, vamos a comenzar ubicando el propósito por el cual Jesús habló en las parábolas, habló a través de parábolas en el versículo 10 a 17. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Cuando Jesús llega a este punto, cuando Jesús llega a este momento histórico, ya ha hecho muchísimos milagros. Recuerden que Él acaba de dar un juicio a dos naciones que no creyeron en el Señor Jesucristo, Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. No creyeron en el Señor Jesucristo, no se arrepintieron, no se volvieron a Él, no alcanzaron la salvación, a pesar de todo el despliegue de señales, milagros y prodigios que Dios había hecho en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente, y en este caso los judíos de esta época, que teniendo delante toda la evidencia, deciden no creer. Habiendo visto todos los milagros, cierran sus ojos. Dice el versículo número 14, el versículo número 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Voluntariamente han decidido rechazar el mensaje. Y cuando una persona rechaza el mensaje, es lo que acabamos de decir, su entendimiento se entenebrece y su corazón se endurece. Ojo con lo que estamos diciendo, entendimiento y corazón. Cuando Dios se revela en mi vida a través de su palabra y a través de su poder, si yo no lo recibo, si yo no lo acepto, si yo no lo obedezco, entonces mi entendimiento se entenebrece y mi corazón se endurece. Y llega un momento en que ya no puedo entender. Y Dios cierra sus misterios, cierra su conocimiento para que tampoco nosotros, esas personas, reciban ese conocimiento. Es una dinámica en la que el hombre participa, pero también Dios determina. Recuerdan que la Biblia dice que el faraón, primero dice que el faraón endureció su corazón, pero después dice que Dios endureció el corazón de faraón. ¿Qué significa eso? Significa que hay un juicio sobre todo aquel que se rehúsa a creer frente a la evidencia de la predicación de Jesús y de la manifestación del poder de Jesús. Y aquí Jesús está diciendo, como ellos no han querido creer, como ellos están haciendo esfuerzos por rechazarme, por anular mi mensaje, por anular el poder, es decir, si hago milagros dicen que es por el poder del diablo. Y a mi predicación tampoco la quieren escuchar. Simplemente se deleitan en oír, pero no han creído, no han obedecido a la verdad. Entonces, como ellos me han rechazado, yo también voy a cerrar la llave del conocimiento para ellos. Yo también voy a hablarles por parábolas para que no puedan entender, para que no puedan comprender
Y cuando alguien no puede entender y no pueden comprender la palabra de Dios, entonces no se arrepiente. Y cuando alguien no se arrepiente, entonces Dios no lo puede salvar. El juicio de Dios comienza por un rechazo a su verdad, por un rechazo a su poder, y se convierte en una incapacidad para ver, una incapacidad para oír, una incapacidad para entender, que necesariamente va a llevar a la persona a su total destrucción. Ese es el motivo de las parábolas. Las parábolas ocultan la verdad para los que no quieren conocer la verdad. Pero al mismo tiempo, y tienen un doble propósito, las palabras aclaran la verdad para aquel que de verdad ama y busca la verdad. Mientras que estas parábolas hacían que las multitudes no entendieran lo que Jesús estaba enseñando, para sus discípulos se convertían en unas figuras que les hacían más fácil comprender el mensaje de lo que Jesús estaba enseñando. Y vamos a mirarlo. Ahora, ustedes me dirán, ¿la parábola del sembrador era difícil de entender para ellos? Sí, porque estaban rechazando a Jesús. Y era fácil de entender para los discípulos, no del todo, porque Jesús tiene que explicarlas en la intimidad, pero precisamente eso es lo que ilustra la diferencia entre la manera como los discípulos escuchan y la manera como las multitudes escuchan. Y la primera parábola, que es la parábola del sembrador, que simboliza la manera como el reino de los cielos inicia, el inicio, el origen del reino de los cielos en la tierra, en los corazones de las personas, que es la parábola del sembrador, nos va a hablar de que hay un factor determinante en nuestra salvación, y es la manera como escuchamos la palabra de Dios. No sé cuántas personas hay conectadas hoy. Aquí dice que hay 69 personas conectadas. La pregunta es, ¿cómo están conectados? En esta hora y en este momento, ¿cómo están escuchando? De pronto algunos se están durmiendo. De pronto otros, al mismo tiempo que están conectados aquí, de pronto tienen un programa de televisión cerca que también están mirando. De pronto le están dando una ojeada a un noticiero al mismo tiempo para no perderse las noticias. De pronto hay otras personas que simplemente están escuchando acostadas en su cama, como quien escucha una canción de cuna que lo arrulla y lo hace dormir. Pero de pronto hayan personas que estén sentadas, concentradas, con el corazón puesto en la palabra de Dios, con la Biblia abierta, siguiendo con afán y compasión cada versículo bíblico, con una libreta de notas para captar todo aquello que el Espíritu Santo muestra en un momento dado. Esa puede ser una manera de escuchar. Nuestra salvación, nuestra vida espiritual, nuestro fruto aquí en la tierra está determinado por la manera como nosotros escuchamos. El reino de los cielos comienza con la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente la parábola del sembrador. Capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es una frase del Señor Jesucristo, donde Él mismo da por sentado que algunos no recibirán la palabra de Dios,
porque no tienen la actitud correcta, porque no tienen la actitud adecuada, y que es necesario abrir nuestros oídos más allá de lo que normalmente oímos para poder escuchar bien al Señor Jesucristo. Ahora pasamos al versículo 18, donde Jesús mismo explica la parábola del sembrador. Vamos a mirar la explicación de Jesús, que es supremamente clara y supremamente sencilla. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Pero antes de esta explicación, yo quiero que retomemos el hecho de que esta explicación fue dada aparte a los discípulos. Es decir, que los discípulos tuvieron un proceso en el cual, de manera pública, escucharon el discurso de Jesús de las parábolas. Pero luego, en la intimidad de la casa, cuando ya estaban aparte, dice el versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron. ¿Qué es importante aquí? Que los discípulos oyeron, pero no se quedaron simplemente con oír, sino que después de oír la predicación de Jesús, se le acercaron, o sea, cercanía. ¿Qué significa eso? Que en la cercanía con Jesús es que nosotros alcanzamos la comprensión profunda de su palabra. Que nosotros podemos oír miles de sermones y podemos asistir a miles de cultos y podemos conectarnos en miles de cursos, pero si nosotros no nos acercamos en intimidad a Jesús para echar un vistazo más profundo a lo que Él ha hablado, nosotros no vamos a entender a profundidad el contenido de lo que Él ha predicado. Entonces, hay como una segunda vuelta que darle a la palabra. Pocas personas, y este es la costumbre del religioso, la costumbre del cristiano que nunca cambia, la costumbre del cristiano que siempre es igual, que siempre murmura, que siempre es chismoso, que siempre está lleno de envidia, que siempre está lleno de miedo, que siempre está lleno de depresión, que siempre está lleno de problemas, que siempre está sin dar fruto. ¿Por qué? Porque oye la palabra, pero no medita en ella después. Si usted se desconecta de aquí a las 9 y luego se va y se le olvida lo que escuchó, pues no le va a servir de nada el estudio, así de sencillo. Vamos al versículo 18 nuevamente, donde Jesús explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, hay cuatro tipos de personas que escuchan la palabra. Eso fue lo que resumió Jesús. Hay 4 tipos de personas. ¿Cuál es la palabra del reino? Mire, la palabra del reino es el evangelio. Y quiero decirle que evangelio no es aquel mensaje evangelístico que usted escuchó algún día cuando usted se convirtió hace no sé cuántos años. No, cuando se habla del evangelio del Señor Jesucristo, se habla de todo el tema de la Biblia. Toda la Biblia habla, profundiza y explica acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros nos convertimos a Cristo cuando por primera vez escuchamos el evangelio, pero el resto de nuestra vida aquí en la tierra, y no nos alcanza la vida ni nos alcanza la eternidad para seguir escudriñando el evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, la carta más larga, extensa y profunda que el apóstol Pablo escribió es la carta a los romanos, que no es otra cosa sino la exposición completa del evangelio del Señor Jesucristo. Y podemos durar años y años estudiando la carta a los romanos y no agotarla nunca jamás. Entonces, ¿cuál es la palabra del reino? Hombre, la palabra del reino es el evangelio del Señor Jesucristo, que te llama al arrepentimiento. ¿Recuerdan cómo era el evangelio que predicaba Cristo? El mismo que predicaba Juan el Bautista, el mismo que predicó Pedro, el mismo que predicó Pablo.
Dios manda a todos los hombres que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera se acerca el reino de los cielos a mi vida? Cristo se acerca a mi vida con su evangelio. Me pide que me arrepienta de mis pecados. Me pide que deje mi vida de pecado. Me pide que me vuelva a Él y que acepte que Él es el rey de mi vida. O sea, el que da las órdenes, el que controla mi vida, el que gobierna todo. Que lo acepte como rey, que lo acepte como Señor, que lo acepte como Salvador. Ese es el evangelio del reino. Pero ese evangelio se encuentra con 4 tipos de personas. El primer tipo de personas está simbolizado por la semilla que cae junto al camino. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué simboliza eso? A las personas que andan por los caminos, hermano, por los caminos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué sucede cuando oímos de manera superficial? No comprendemos a profundidad, no entendemos a profundidad. Y simplemente oímos hoy, pero ya mañana estamos ocupados en otras cosas. La vida cristiana es como un pasar, como quien pasa por un camino. Son personas que no se asientan en un solo lugar. Son personas que no profundizan en la palabra del Señor. Son personas que no echan raíces. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que medita en esta palabra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a una corriente de agua? Es un árbol que hunde sus raíces en un río, de tal manera que sus raíces están establecidas en un lugar donde él, a través de sus raíces, succiona no solamente el agua, sino todos los nutrientes que hay en esa tierra fértil que es continuamente alimentada por ese río. Así que las raíces de ese árbol son unas raíces grandes, gruesas, sólidas, fuertes, inquebrantables, que continuamente están absorbiendo todos los nutrientes de la tierra, que hace que ese árbol sea supremamente frondoso y supremamente fructífero. Pero las personas de junto al camino, es decir, las personas que escuchan la palabra y que son como cuando la palabra cae junto al camino. Piensen en una semilla que cae junto al camino. En ese camino pasa un carro, pasa una carreta, pasan los perros, pasan las aves, pasan las personas. Va de aquí para allá. La semilla cae en un lugar, pero por ser un lugar de tránsito, un camino, un lugar de tránsito, esa semilla no va a poder nunca echar raíces. Así son las personas que simplemente oyen por oír, que no perseveran, que comienzan un curso y no lo terminan, que escuchan una clase y no hacen ningún repaso, que escuchan una verdad y no toman ningún apunte, que simplemente se sientan a oír como quien escucha un cuento de hadas, pero no profundizan en la palabra de Dios, no echan raíces en el rico, fértil y nutritivo suelo de la palabra de Dios que nos puede hacer fuertes y nos permite dar fruto. Entonces, ese es el primer grupo de personas, los superficiales, los que no le paran bola a la cosa, los que están ahí pero mañana están en otro lado. Vamos al segundo grupo de personas, versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren esto. Aquí hay una cantidad de principios que Jesús está enseñando. Hay un segundo grupo de personas y son las personas que fracasan cuando son probadas. Son las personas que detestan el sufrimiento. Son las personas que no pueden manejar ninguna prueba ni ninguna tribulación, porque inmediatamente abandonan los caminos del Señor.
Pero hay algo más que nos quiere decir el Señor en el versículo 21. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, lo que está diciendo Jesús ahí es que la palabra de Dios acarrea una persecución, tanto al que la predica como al que la escucha y la recibe. Ojo, cuando predicamos la palabra de Dios y cuando recibimos y aceptamos la palabra de Dios, vamos a padecer persecución. O sea, el enemigo se va a molestar. El reino de las tinieblas se va a enardecer contra nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos arranca del reino de las tinieblas. Porque el Evangelio de Cristo, y a través del Evangelio de Cristo y de el oír con fe el Evangelio de Cristo, es que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Es a través del Evangelio de la cruz que fuimos despojados de esos principados y potestades que gobernaban nuestra vida y nuestras almas. Eso no le gusta al enemigo. Y el efecto secundario de la conversión, del oír la palabra de Dios con fe, es la persecución, la prueba. Inmediatamente el que cree, Satanás pide, déjame zarandearlo. ¿Y qué sucede con las personas que les gusta la vida fácil? ¿Qué sucede con las personas que escuchan el evangelio de la prosperidad y de la bendición? Por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su propio vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solamente piensan en lo terrenal. Cuando esas personas escuchan ese evangelio de perdición y viene la prueba, no lo pueden soportar. Pero el verdadero evangelio implica el sufrimiento y implica la persecución por haber creído en la palabra. Pero a estas personas no les gusta sufrir. Estas personas viven centradas en el yo. Entonces, cuando viene la prueba, inmediatamente se apartan. Este es el segundo grupo de personas, el que no resiste la prueba, el que aborrece el sufrimiento, el que no puede participar de los sufrimientos de Cristo, porque tiene un evangelio triunfalista. Ahora vamos al tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas, dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces este es el tercer grupo de personas, los que andan muy ocupados. Los que andan muy ocupados. Los que no tienen tiempo de estudiar. Los que no tienen tiempo de orar. Los que no tienen tiempo de abrir la Biblia. Los que llegan tarde a la iglesia y se van de primero porque hay que hacer otras cosas. Los que a duras penas medio escuchan, pero tienen muchísimas e importantísimas ocupaciones y responsabilidades que no los dejan buscar a Dios. Estos son los ocupados. Dice, el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? Hermanos, el afán de este siglo es tener dinero, comprar cosas, adquirir cosas, tener la última tecnología, vestir a la última moda. Vivimos en una sociedad consumista, estudiar en los mejores colegios, ir a las mejores universidades. Y como si fuera poco, la iglesia también está colocando metas de crecimiento a las personas. Afanes, como diría el Señor Jesucristo a la iglesia, como diría el Señor Jesucristo a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. María escogió la mejor parte. Marta, Marta, afanada y turbada. Esta es la iglesia que vive afanada y turbada y no tiene tiempo para nada. Y parece algo como así que alguien puede perder la salvación. Sí, sí se puede perder la salvación porque la salvación es por fe. Y la fe es por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla del reino. La palabra de Dios es la semilla de la salvación. Si la semilla no germina en tu corazón, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Y los afanes de este siglo
el querer tener más dinero, el querer una mejor casa, el querer un mejor empleo, el querer mejores condiciones de vida, el vivir solamente para tener cosas materiales, afanes de este siglo, dice, ahogan la palabra. Dice, el engaño de las riquezas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las riquezas tienen la capacidad de engañarnos. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos siempre que si tenemos un poquito más de dinero del que tenemos, vamos a ser más felices. Este es el gran engaño de las riquezas. Cuando te suban el sueldo no vas a ser más feliz. Cuando te suban el sueldo vas a tener más responsabilidades y vas a tener menos tiempo para Dios y menos tiempo para tu familia y van a venir otra serie de problemas. Y con esto no quiero decir que el cristiano no debe prosperar. Sí, pero la prosperidad del cristiano debe ser una consecuencia de su búsqueda del reino del cielo y no de su búsqueda de dinero y de su desespero por prosperar. Las prioridades del cristiano deben ser buscar primero mi reino y mi justicia y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? Todo lo demás vendrá por añadidura. Yo debo ir a trabajar, sí, debo ir a trabajar. No me alcanza el sueldo, Dios lo sabe. Espera en Dios, haz tu trabajo bien, haz tu trabajo con excelencia, pero busca primero el reino de los cielos y su justicia. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. Es un principio espiritual de prosperidad que tiene que ver con no buscar la prosperidad, sino buscar a Dios. Ese es el principio de la prosperidad en el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas, el principio de la prosperidad es primero dinero, segundo dinero, tercero dinero y lo más importante es el dinero. Si tú trabajas en el reino de los cielos con los principios del reino de las tinieblas, no perteneces al reino de los cielos, perteneces al reino de las tinieblas. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, eso es lo que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas para un cristiano. Espinos que ahogan la palabra de Dios. Espinos que ahogan la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es la semilla de Dios, es la semilla de la vida de Dios. La palabra de Dios es lo que produce en ti fe, salvación. Todo lo que necesitas lo produce la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es el grano de mostaza que se convierte en un árbol. La palabra de Dios es la medida de levadura que leuda toda la masa. Si esa palabra de Dios no tiene cabida en nuestros corazones, no tenemos esperanza. No seremos nada en esta vida. En el versículo 22 dice, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas, el engaño de las riquezas y el afán de este siglo ahogan la palabra. Son espinos que crecen por encima de la palabra de Dios y la ahogan. Pero finalmente hay un grupo de personas, versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué tenemos aquí? El que es buena tierra. El que es buena tierra es el que escucha la palabra. No de cualquier manera. No de una manera descuidada. No de una manera superficial. No la reemplaza por ir a conseguir dinero. No se ahoga en las preocupaciones de este mundo. No se amarga por las tribulaciones. No dice, que voy a estudiar la palabra de Dios, mira todo lo malo que me está pasando. No. El que es buena tierra escucha la palabra, entiende la palabra. ¿Cómo entendieron los discípulos la palabra? Cuando fueron y se acercaron a Jesús y le pidieron que le explicara. Recuerdan que Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale al Señor, que Él da a todos rica y abundantemente esta sabiduría, pero pida con fe. Así que no es lo mismo leer la Biblia que leer la Biblia y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Ilumíname para yo entender esto. Habla mi vida, te quiero conocer. No es lo mismo.
No es lo mismo abrir un texto de manera despreocupada e irreverente a acercarnos a la palabra de Dios, sabiendo que nos acercamos a la mente de Dios, al corazón de Dios, al mensaje de Dios. Entonces dice el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que hay grados de fruto. Pues así también hay grados de personas que escuchan bien la palabra. Según tu capacidad de escuchar la palabra, así será el fruto que vas a dar. Segunda parábola. Bueno, esa parábola nos habla de cómo comienza el reino en una persona, en una ciudad. ¿Cómo comienza el reino? A través del mensaje de la palabra de Dios, a través del evangelio. ¿Cómo llegamos a ser del reino? Por la manera como escuchamos el mensaje. O sea, que no se trata de que todos los que escuchen, no, se trata de la manera como tú escuchas. Ahora viene la segunda parábola que habla del carácter heterogéneo del reino de los cielos, el trigo y la cizaña. Versículo 24 le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aquí tenemos otra parábola. Bueno, esta es la parábola del sembrador. Se me había olvidado correr las diapositivas. Okay. Bueno, aquí tenemos la parábola del trigo y de la cizaña. Ya leímos la parábola, ahora vamos a escuchar la explicación que está en el versículo 36. Vamos al versículo 36 y miramos lo siguiente. Ahí está el título, dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Pero todo esto fue ¿a quiénes? A sus discípulos, a los que tenían tiempo para estar con Él, a los que habían dejado todo por estar con Él, a los que habían renunciado a los afanes de la vida para estar con Él, a los que confiaban que Él los podía sustentar. Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, les decía que esta parábola representa el carácter heterogéneo. Decimos heterogéneo, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer que al interior de la iglesia hay gente que es de Dios y hay gente que es del diablo. Eso es lo que está enseñando la parábola. Suena un poquito feo, pero es una realidad. Y Jesús quiso que nosotros lo supiéramos con una parábola que dice que la semilla buena que produce trigo la sembró Dios. O sea que en una congregación
Hay gente que es de Dios y hay gente que es del diablo. Dios es el que siembra a las personas en su reino. Dios es el que siembra gente buena en su reino. Pero el diablo siempre trae a los que quiere para que sirvan ¿qué? De tropiezo, para que hagan iniquidad en la iglesia y hagan que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que entender que todo el que está en una iglesia y todo el que profesa ser cristiano no siempre es de Dios. Y que es de lo más normal y común que en el reino de los cielos, o sea, en la iglesia, encontremos gente que es del diablo, que hace las obras del diablo, que hace tropezar a los hermanos y que hace que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Quién los puso? El diablo. No fue Dios el que los trajo, el diablo. No todo el que llega a una iglesia llega de parte de Dios. Hay gente que llega de parte del diablo. Nosotros tenemos que tener discernimiento y tenemos que tener sabiduría. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo: no le deis las perlas a los cerdos. Entonces, ¿eso será así siempre? No, dice Jesús, vendrá un momento y el momento de la siega. Nosotros los seres humanos podemos arrancar a esa gente de la iglesia. No, el único que se los puede llevar es Dios. Cuando alguien está haciendo daño en la iglesia, nosotros tenemos que orar. Cuando nosotros vemos que hay alguien que está haciendo lo malo, tenemos que orar. Si nosotros no podemos contra eso. Ahora, no estoy hablando de callarnos ante el pecado, porque Jesús más adelante nos va a enseñar un método de disciplina eclesiástica que se debe aplicar en todo momento que veamos que un hermano está pecando. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que es inevitable que encontremos personas así en el reino de los cielos. Y que eso va a ser así al principio, o sea, en esta época. Pero luego no. La ciega es el fin del mundo. La ciega es el fin del siglo, cuando Cristo venga y Él va a separar el trigo de la cizaña. Lo segundo que tenemos aquí es, dice en el versículo número 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está mostrando esto? La autoridad del Señor Jesucristo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. El Señor Jesucristo será el que depure la iglesia. Ahora hay algo más importante que nos enseña también esta parábola. Además de que tenemos que tener discernimiento, es que también debemos tener paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque todas estas cosas seguirán sucediendo hasta el fin, hasta cuando venga Cristo a separar el trigo de la cizaña. Es decir, que tenemos que padecer estas cosas, que tenemos que vivir en esta tierra sabiendo que hay creyentes falsos, que no podemos ser tan incautos, es lo que Dios quiere decirnos, pero que al mismo tiempo tenemos que ser pacientes, porque la depuración total de la iglesia la va a llevar a cabo solamente el Señor Jesucristo. Esa es la explicación del trigo y la cizaña. Ahora vamos a mirar la siguiente parábola. Bueno, aquí está la explicación. Dice, el hombre que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo, según la interpretación. El campo es el mundo. El enemigo es el diablo. O sea que hay gente puesta por el diablo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Es una parábola supremamente sencilla y simple. Ahora encontramos dos parábolas más. La primera de ellas es la
parábola de la semilla de mostaza. Vamos al versículo 31, retrocedemos ahora al versículo 31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, esa es la primera parábola que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo externo del reino. La apariencia externa inicial del reino es como algo insignificante. 12 hombres y más que todo 11, porque sabemos que uno de ellos resultó un traidor. 11 hombres siguiendo a Jesús. 11 hombres que en un momento dado se preguntaban, bueno, pero ¿cuándo va a crecer esto? ¿Cuándo el reino se va a extender a todo Israel? ¿Cuándo va a llegar el día en que todos los israelitas reconozcan que nuestro Mesías es el Mesías de Israel? O sea, el comienzo, Jesús llamando a unos humildes pescadores, llenos de pecado, llenos de defectos, llenos de limitaciones, como dice Lucas, eran conocidos como hombres sin letras y del vulgo. Un inicio supremamente pequeño e insignificante, pero el reino de los cielos se va a extender a toda la tierra y el reino de los cielos se va a convertir en millares de millares. Al principio es solamente como un vástago, así dice Isaías capítulo 11. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, el versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a un tronco que ha sido cortado. Ese fue el pueblo de Israel, un tronco que ha sido cortado, pero que de ese tronco sale como una raicita, sale como una ramita insignificante al principio, pero ese es el reino del Señor Jesucristo. Y Isaías 53, versículo 2, nos habla de lo insignificante que podría parecer nuestro rey o nuestro Señor o los inicios del reino. Isaías capítulo 53, el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Se refiere a eso mismo, un vástago, una raíz. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No solamente era un grupo de personas ignorantes, humildes, sencillas, un grupo escaso, sino que el líder que seguía murió en una cruz. Ese es el comienzo del reino, una muerte, algo vergonzoso. Y el profeta Daniel, vamos al profeta Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, leemos el versículo 35. Daniel 2, 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Esa descripción que hace de hierro, barro cocido, bronce, plata y oro, es lo que simboliza todos los reinos que han existido sobre la tierra. Y dice que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Todos los reinos del mundo van a desaparecer, se los va a llevar el juicio de Dios. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el reino del Señor Jesucristo. Dice también
Isaías, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. El reino de los cielos se extenderá y millares de millares lo servirán, y todo aquel que no sirve simplemente dejará de ser. Ahora, esa semilla de mostaza que se convierte en un árbol también tiene que ver con la influencia del cristianismo en toda la tierra, y podríamos hablar largo y tendido acerca de eso, de cómo el cristianismo ha influido en toda la humanidad, en la libertad de la esclavitud. Fue un presidente y líderes cristianos los que impulsaron la abolición de la esclavitud, la restauración de la dignidad de la mujer, todos los principios, todas las virtudes y todas las cosas que hicieron a la sociedad avanzar están relacionadas con el crecimiento del reino de los cielos en la tierra. Todas las cosas buenas que han pasado han sido influenciadas por el cristianismo. Entonces, el reino de los cielos comienza así, pequeñito e insignificante, pero luego se extiende y se hace poderoso hasta que llene toda la tierra. Vamos entonces a la parábola de la levadura, en el versículo 33. Otra parábola les dijo, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso lo conocen mejor los panaderos. Ellos abren la masa, le hacen un huequito a la masa y colocan allí la levadura y luego cierran el huequito y dejan así. Ellos no tienen que revolver y revolver la masa para que la levadura llegue a todas las partículas de la masa. No, la levadura tiene esa propiedad de leudar toda la masa. ¿A qué se refiere eso? Al crecimiento y el desarrollo interno del reino de los cielos. La semilla de mostaza nos muestra el crecimiento externo, o sea, cómo el cristianismo se va expandiendo en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en mi casa, en mi vecindario, en mi familia, etcétera, etcétera. Pero la levadura muestra cómo el reino de los cielos, que llega a través de esa semilla que es la palabra de Dios, y llega a mi corazón un día, actúa como la levadura en la masa que va permeando todas las áreas de mi ser. En un momento dado yo no puedo entender lo que sucede cuando le abro mi corazón al Señor Jesucristo, cuando abro mis oídos a su palabra, cuando abro mi entendimiento a las cosas de Dios. En un momento dado yo no puedo entender las dimensiones de lo que eso va a implicar en mi vida y en mi existencia. Pero cuando Cristo llega a mi vida, lleva para tomar posesión de todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis creencias, la manera como vivo, la manera como administro el dinero, la manera como me visto, mis costumbres, mis inclinaciones. La palabra de Dios debe permear toda mi vida y todo mi ser debe estar controlado por la palabra de Dios. Se refiere a la manera progresiva como el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios va permeando todas las áreas de nuestra vida hasta transformarnos por completo. Esas son las dos parábolas que hablan del crecimiento externo y el crecimiento interno. Y ahora en el versículo 44 de Mateo 13, en el versículo 44 al 46, encontramos dos parábolas juntas. Ambas tienen el mismo significado, pero tienen dos elementos diferentes. Vamos a leer el versículo 44. La primera es el tesoro escondido y la segunda es la perla de gran precio. El versículo 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, en el primer cuadro encontramos a un hombre
que encuentra un tesoro escondido en un campo. Es decir, que él de pronto es un labrador, de pronto va pasando por ahí, de pronto notó algo en la tierra. El asunto es que él descubre que en ese terreno hay un tesoro escondido. Él lo que hace es tapar el tesoro nuevamente y sale corriendo y toma todo lo que posee, todos sus bienes, los vende para comprar aquel terreno. Y dice, gozoso por ello. O sea, sabe que está invirtiendo en algo que vale muchísimo más que todo lo que vendió y que todo lo que tiene. ¿Qué significa eso? Significa que cuando de verdad entramos al reino de los cielos, podemos ver la gloria de Jesucristo, podemos ver su belleza, podemos ver su hermosura, podemos ver su esplendor, podemos contemplarlo de tal manera que ese resplandor de esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo hace que todas las cosas que nosotros poseemos, amamos, disfrutamos, apreciamos, palidezcan, pierdan su valor, pierdan su importancia. Esta parábola representa el proceso de una conversión genuina a Cristo, el proceso de ver y conocer a Dios a través del Señor Jesucristo, un proceso en el cual se quita el velo de nuestros ojos y descubrimos que la gloria de Dios es superior a la gloria de las cosas de este mundo y de las cosas que nosotros amamos. Para que podamos entender mejor la experiencia, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, que estamos estudiando los jueves, él describe esa experiencia y dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, o sea, de qué estar orgulloso, yo más que todos ustedes, porque soy judío de judíos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, es decir, las cosas que yo consideraba que eran valiosas y que eran mi tesoro, las estimo ahora como pérdida o como estiércol cuando las comparo con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Eso es tener la experiencia de este hombre que pasó por un terreno, descubrió un tesoro escondido y decidió vender todo lo que tenía, no con dolor, sino con alegría. ¿Por qué? Porque él dice, todo lo que yo tengo no se compara con la riqueza de ese tesoro. ¿Y quién es ese tesoro escondido? Ese tesoro escondido es nuestro Señor Jesucristo, que debe ser la prioridad en nuestras vidas. Nuestra experiencia con Jesús tiene que ser una experiencia de que todo lo demás que algún día abrazamos y que algún día atesoramos se convierta en un poco menos que estiércol delante de la gloria del Señor Jesucristo. Si esa no es tu experiencia, es porque tú no has conocido a Dios. Si esa no es tu experiencia, es porque tú no conoces la gloria de Dios. Si esa no es tu experiencia, es porque tú de verdad no te has encontrado con el reino de los cielos. Porque tú lo que tienes es una religión y la religión es horrorosa. La religión es una cosa tediosa, aburrida. La religión es horrible. Es mejor el mundo, es mejor el pecado que la religión. Por eso la gente religiosa es digna de lástima, porque no disfruta la vida y escoge algo que es una basura, que es la religión. Pero cuando escogemos a Cristo, escogemos la fuente de agua viva y rechazamos el pozo de agua estancada, que son todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer. La perla de gran precio simboliza lo mismo. Un mercader que busca perlas preciosas, que su pasión son las perlas preciosas, pero de repente encuentra la perla de su vida y dice, ¿sabe que voy a vender todo lo demás? Porque yo lo que quiero es esta perla. ¿Qué significa? Que todo lo demás
todo lo demás que estoy dispuesta a vender, quiere decir todo lo demás que estoy dispuesto a negociar, todo lo demás a lo cual estoy dispuesto a renunciar por el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Y no como una imposición, sino con gozo, porque se me han abierto los ojos y he visto el infinito valor del reino de los cielos, que es encontrarme con Cristo cara a cara, conocerlo, dice el apóstol Pablo, y conocerlo. Y la participación de sus padecimientos, participar de sus sufrimientos y participar del poder de su resurrección y hacerme semejante a Él en su muerte, para que pueda también participar de su resurrección. O sea, esto es una experiencia. Jesús la dijo en parábolas. Nosotros tenemos que vivirla en nuestra propia realidad. Vamos entonces a continuar la perla del gran precio. Ahora vamos a otras dos parábolas con las que se cierra esta enseñanza, y son la parábola de la red y la parábola de los tesoros nuevos y viejos. La parábola de la red es semejante a la parábola del trigo y la cizaña. Es otra versión del trigo y la cizaña. Jesús quiso recalcar ese principio, esa necesidad, la necesidad número uno de ser paciente y la necesidad de temer que al final va a haber un juicio. O sea, tenemos que vivir la vida cristiana con paciencia, sabiendo que hay unos que son y otros que no son, pero al mismo tiempo con temor, sabiendo que todos nos vamos a presentar delante de Dios y que vamos a ser juzgados. Los que son de Dios serán puestos a un lado, los que son del diablo serán puestos al otro lado. Vamos a la parábola de la red en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, hermano, cuando uno predica el evangelio, cuando predica la palabra, uno atrae todo tipo de personas. El evangelio es atractivo, pero cada quien está buscando algo diferente. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo he tenido muchas experiencias de personas que se acercan a una iglesia buscando ayuda económica, buscando bendiciones materiales. Hay personas que se acercan a una iglesia buscando ocultar su vida de pecado. Cuando se predica el evangelio, se atraen todo tipo de personas, pero cada uno está buscando algo diferente. Algunos son de Dios, otros no son de Dios. Es lo mismo que el trigo y la cizaña. Si nosotros abrazamos el verdadero evangelio y aún llegan este tipo de personas, usted se puede imaginar la clase de personas que hay en una congregación que predica el evangelio de la prosperidad. Mire, sí, predicando el evangelio de la cruz, porque aquí Jesús no está hablando de otro evangelio, sino del evangelio del reino. Y la red es algo que tú tiras, ¿cierto?, para pescar. ¿Y cuál es la red que nosotros tiramos para pescar? El evangelio. Hoy salimos a predicar el evangelio. ¿Qué estamos buscando cuando predicamos el evangelio? Almas arrepentidas, almas convertidas, almas que se vuelvan a Jesús. Eso es lo que estamos buscando cuando tiramos la red. La red es el evangelio, la predicación del evangelio. Esa es una red, pero esa red alcanza gente de toda clase. Y no todos son llamados por Dios, sino que vienen detrás de un interés personal. Y por lo general producen problemas en las iglesias y producen divisiones y hacen tropezar a los hermanos.
son las cizañas, ¿cierto? Y él coloca esa imagen. Imagínense una red, hay peces ahí, peces ricos, pero también hay latas de cerveza, botellas partidas, algas, trapos sucios. ¿De cuánta porquería hay? Y la labor del pescador es limpiar esa red y seleccionar los peces que sirven para comer. Así también es la iglesia, así también es el reino de los cielos. Así tenemos que tener paciencia y así tenemos que esperar en Dios. Y finalmente vamos a la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Dice el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Sí entendieron. Miren qué importante era para Jesús saber que ellos habían entendido y qué importante es para ellos saber que han entendido. Miren que la dinámica de la enseñanza implica que entendamos. La dinámica de la enseñanza implica intimidad. A mí me gusta cuando me escriben después y me dicen, explíqueme esto que no entendí. Es mejor preguntar. Es mejor pedir una explicación. No es bueno que hayas escuchado algo y no lo hayas entendido. Es necesario que escuches y es necesario que entiendas. Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entendieron todo. Entendieron todo. Y ahora a continuación mire lo que dice. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Ahora no está hablando de los escribas y fariseos que pertenecen al reino de las tinieblas. Está hablando de los escribas doctos en el reino de los cielos. ¿Qué es un escriba? Un escriba es un estudioso de la palabra de Dios. Es alguien que enseña la palabra de Dios. Es alguien que escudriña la palabra de Dios, la interpreta, la aclara y luego la transmite con claridad. Dice todo escriba docto, o sea, es un escriba que ha sido capacitado, que ha sido preparado, que se ha disciplinado, que ha invertido en su preparación. Todo escriba docto. O sea, un maestro, un estudioso de la palabra, alguien entrenado en el Evangelio. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. O sea, usted tiene que entrenarse en el estudio, en la comprensión y en la explicación o enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 52, nuevamente, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hermanos, tenemos que tener una actitud hacia la Escritura, hacia la palabra de Dios, como un tesoro. La Biblia, que es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, el libro que nos muestra quién es el Señor Jesucristo, el espejo que nos muestra el rostro del Señor Jesucristo para que miremos a Cristo y seamos transformados en su misma imagen. El libro es un tesoro. De allí se sacan tesoros. De allí se sacan las verdades de Dios. De allí se sacan palabras de vida eterna. Y yo tengo que relacionarme con las Escrituras de esa manera. Yo tengo que entender que entre renglón y renglón hay una profundidad y una riqueza de conocimiento de Dios. Yo tengo que acercarme a la palabra de Dios entendiendo que allí hay un tesoro escondido. Yo no puedo decir, no, yo ese libro ya me lo leí, esa parábola, hermano, no hay ningún texto en la Biblia
al que no volvamos una y otra vez, y cada vez que volvemos, cada vez que volvemos aún al mismo texto, encontramos una verdad nueva, un principio nuevo, una profundidad, una comprensión más profunda de la que habíamos recibido, una revelación mayor, una revelación más profunda. Siempre que nos acercamos a la Biblia, sabiendo que es la mente de Dios, que es la palabra de Dios, que es el corazón de Dios, que es la voluntad de Dios, que es el conocimiento de Dios, que son los propósitos de Dios. Eso es lo que es la palabra. Toda ella es exhalada por Dios, toda ella es inspirada por Dios. O sea, Dios sopla esta palabra y tiene el aliento de Dios esta palabra. Y siempre que la tratamos así, nos acercamos, podemos sacar cosas nuevas y podemos sacar cosas viejas. Y tanto las cosas nuevas y las cosas viejas que sacamos de las escrituras nos producen vida, nos producen salud, nos corrigen, nos perfeccionan. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todas las escrituras. Volvamos a la parábola. Versículo 52. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La segunda cosa que nos muestra esta enseñanza es que todas esas cosas nuevas y cosas viejas que sacamos del tesoro de la palabra de Dios deben ser compartidas. Deben ser compartidas. Cada persona que estudia tiene que convertirse en un maestro. Recuerden la carta a los Hebreos, cuando el escritor de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo. ¿Qué significa eso? Que todo creyente es un maestro. La gran comisión dice, id y haced discípulos. Para ser discípulos yo tengo que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Así que tenemos que ser escribas doctos, o sea, personas que saben extraer de la palabra de Dios tesoros nuevos, tesoros viejos, y que saben edificar al pueblo de Dios. Que saben transmitir el conocimiento que Dios les da a ellos por revelación, por iluminación de lo que está aquí en la palabra de Dios. La palabra correcta es iluminación, porque todo está revelado en la palabra, pero necesitamos ser iluminados para poder interpretarla correctamente. ¿Iluminados por qué? Por una luz que ya tenemos dentro, por la luz del Espíritu Santo. Entonces, debemos tener la capacidad de exponer las Escrituras de manera novedosa. ¿Para qué? Para el sustento espiritual de las personas que nos rodean. Debemos estar preparados para predicar. No debemos ser negligentes en esto. Usted debe tener un sermón de 5 minutos preparado en su bolsillo para compartir. Usted tiene que estar preparado para predicar. En cualquier momento Dios lo puede usar. No se trata de hoy hay campaña evangelística, no. Mañana te vas a encontrar con personas que Dios quiere salvar. Mañana te vas a encontrar con personas que necesitan de los tesoros que hay en la palabra de Dios, que no tienen ese privilegio que tú has tenido. Entonces, vamos a terminar el capítulo 13 en el versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, mire los elementos de este relato para terminar y cerrar el capítulo 13, que es un relato triste, porque es un relato que cierra
recalcando nuevamente la incapacidad para creer a pesar de la evidencia. Dice, número 1, que se maravillaban de él. Se maravillaban de él y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Sabiduría de Dios y milagros del poder de Dios. Quedaron manifiestos. Y ellos se preguntaron, ¿pero de dónde sacó este hombre tanta sabiduría y de dónde sacó ese poder para hacer milagros? Pero luego decían, pero él es el hijo de María y de José. Y nosotros conocemos a todos sus hermanos. Paréntesis aquí, para los que no sepan, que María tuvo una cantidad de hijos después de que tuvo al Señor Jesucristo. Eso está claro en la palabra, por si las moscas alguien no lo sabía, y este es un texto. Bueno, todos los vecinos del barrio que lo vieron crecer, vieron sus milagros, vieron su poder, escucharon la sabiduría de su predicación, a pesar de que no había estudiado con los rabinos más importantes de la época. Y decían, ¿y de dónde sacó la sabiduría? ¿Y de dónde sacó el poder para hacer milagros? Pero como él es uno más de nosotros, como conocemos que es hijo de María, como conocemos que es hijo de José, entonces dice que se escandalizaban de él, que no es otra forma sino como que se avergonzaban. Porque ellos sí querían un Mesías que hiciera milagros, que hiciera prodigios, pero que no viviera en el barrio, que no hubiese crecido con ellos, que no fuera tan corriente, que no fuera tan común, que no fuera tan cotidiano, que no pudieran decir, pero si conocemos a la mamá y al papá y conocemos a los hermanos y sabemos que no es la gran cosa, que es una familia humilde, que no hay nada de extraordinario en él. Como dijo el profeta Isaías, lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Y finalmente, la incredulidad siempre encuentra un argumento a pesar de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Está haciendo milagros, está haciendo prodigios, está predicando el reino, su sabiduría es inigualable, superó a Salomón en la sabiduría. Ah, pero es vecino nuestro. Y así sucede con tantos creyentes. Me encanta la predicación, me encanta lo que dices. Hasta he visto milagros y prodigios, pero no tengo tiempo. Y finalmente, a pesar de la evidencia, dice que no creyeron. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos entonces a pensar un poco en estas cosas, en qué hacemos con la palabra de Dios, qué hacemos con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero Él ha hecho grandes cosas en mi vida y lo he visto hacer grandes cosas en las vidas de otras personas. He visto milagros, he visto prodigios, he visto señales, he visto muchas cosas, pero creo que lo más importante, si nos ponemos a pensar, ay, si tú no has visto ningún milagro, si tú no has visto ningún prodigio, ¿sabes que yo creo que el milagro más grande que hace Dios es cambiarnos, cambiar nuestro corazón? El milagro más grande por el cual, si Dios borrara todas las experiencias, si Dios borrara de mi mente todo, yo podría mirar atrás y pensar en lo que era y lo que soy y saber que no puedo negar a Cristo porque Él cambió mi corazón, no mi vida cambió después, pero me cambió el corazón. ¿Quién puede cambiar el corazón de una persona? ¿No es ese el milagro más grande? Es cuestión de recibir la palabra, es cuestión de renunciar a la avaricia, a los afanes de este siglo, es cuestión de oír bien, oír y entender, tener oídos para oír, tener ojos para ver, porque finalmente es una batalla entre la fe y la incredulidad, y de eso depende nuestra vida, de creer en todo lo que Él ha dicho que es y de creer en todo lo que Él ha hecho por nosotros.